según Marcos capítulo 8, verso 27, habla de una anécdota muy importante. Incluso es la conversión de Pedro. Muchas personas dicen que a través de ese día Jesús le da la autoridad a Pedro de la iglesia. Viene siendo Pedro el sucesor de Jesús. Viene siendo Pedro el primer papa. Viene siendo Pedro el representante de Dios en la tierra. Quien es el fundamento de la iglesia de Cristo. ¿Es Pedro entonces el primer papa? Eso es una palabra que impone el Imperio Romano después del año 300. Eso no le impuso a Jesús. Si decimos que Pedro fue el primer papa, entonces estaríamos diciendo que Jesús instituyó la iglesia católica. Y Jesús no instituyó la iglesia católica. Jesús no instituyó la iglesia evangélica. No. Jesús no instituyó la iglesia adventista, ni la pentecostal, ni la bautista, ni la presbiteriana. Muchas personas se agarran de que Cristo tuvo una vida normal hasta los 30 años. Pero ¿qué pasa? El punto fue que Cristo era el verbo. Todos nosotros, todos los seres humanos, somos simiente de Adán que nacimos bajo pecado. Entonces, ese punto, hemos contado con gente que ha dicho, como no, pero Cristo vivió en su vida normal y después salió como para corroborar lo que hizo el Papa. Bendiciones a toda la gente de Mundo de Cristo, una vez más en este segmento a profundidad de Mundo de Cristo, destacando toda la cultura cristiana. Eso me lo pegó ese tipo, que destacando toda la cultura cristiana hay que decirlo. Es el eslogan del Mundo de Cristo. Así que nuestro tema de hoy es más un verso bíblico. ¿Y por qué no darle la bienvenida? Digan su nombre, señores, por lo menos, varón, fluye ahí. Bendiciones, mi gente. Agradecemos la oportunidad que nos dan de estar compartiendo con ustedes todo lo que tiene que ver con las escrituras y temas polémicos también. Mi nombre es Alfredo Valdés, soy miembro del Ministerio Evangelismo Urbano. Ay, santo. Somos predicadores, somos artistas, raperos. Pueden buscarme en YouTube como NC7, el Hijo del Rey. Pero ahora estamos aquí, en profundidad. Vamos. Te voy a buscar y te voy a dar follow. Richie. Ustedes me conocen ya, están hartos de mí ya. Pero el Antiguo Testamento, tú pasaste todo el daño. Ustedes saben que yo soy Richie Sosa, miembro aquí a profundidad, como decía anteriormente. En el video anterior, Alfredo va a estar con nosotros, trabajando. Antonio Polanco no fue que nos decimos de él, sino que él está por aquí, él está cerca. Quisiera, ustedes no lo pueden ver aquí, pero él está muy, muy cerca. Entonces, ¿cuál es el tema que tenemos hoy, Nova? Mi nombre es Julio Nova, mucho gusto. Todo el mundo te conoce a ti ya. No, pero espérate un momento, eso es bueno, eso es parte de la verdad, de variar. De la jocosidad. Bueno, mira, un tema que yo quiero compartir con ustedes, y es que los otros días yo estuve hablando con una persona, él es muy católico. Él es muy creyente, muy afinado a las cosas de Dios a través de la iglesia católica. Sí, del catolicismo. Hermano católico, no crea que nosotros te tenemos odio. No, es que queremos que tú entiendas que lo que es la Biblia establece tiene que ir por encima. Incluso lo dijo Martín Lutero. Amén. En sus 5 solas. La palabra de Dios va por encima de todo lo que yo pueda hacer o de la misma cultura que yo quiera establecer. Amén. Y el Evangelio según Marcos capítulo 8, verso 27, habla de una anécdota muy importante. Incluso es la conversión de Pedro. Muchas personas dicen que a través de ese día Jesús le da la autoridad a Pedro de la iglesia. Y viene siendo Jesús el sucesor de Pedro. Pedro el sucesor de Jesús. Viene siendo Pedro el primer papa. Viene siendo Pedro el representante de Dios en la tierra, cosa que yo no voy de acuerdo, pero dice que saliendo Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a los discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, uno Juan el Bautista, otro Elías, otro alguno de los profetas. Entonces, ¿y vosotros? ¿Quién dicen que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto. Eso es otro verso. Pero él comenzó a enseñarle que era necesario, bla, bla, bla. Pero cuando establece esta palabra, Jesús le dice a Pedro, le dice claramente, Pedro le dice a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En Mateo lo dice más detallado. Mateo lo dice más detallado. Y Jesús le dice sobre esto, dice así, oye, voy a edificar mi iglesia, porque lo que no quiero decir sobre ti.
Sí, y yo te digo a ti que tú eres Pedro. Ajá. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero la gente piensa que es lo que vamos a debatir ahora, claro. Que es sobre Pedro. Incluso le catalogan a Pedro que simboliza roca. Sí, entonces dicen sobre Pedro, o sea, sobre él. Y yo quiero que nosotros debatamos hoy. ¿Sobre quién, aparte de, está fundamentada la iglesia de Cristo? ¿Cuál es el fundamento correcto? Y sabemos que aquí, vamos a tener acuerdo en todo lo que digamos, pero queremos enseñar a la gente quién es el fundamento de la iglesia de Cristo. Fluye, mira, Dios. Dale. En lo que tú estabas leyendo, yo me puse a pensar, porque a mí me gustan mucho los match, los versus, one to one. Si nosotros vemos el background de Pedro, podemos ver un buen ejemplar para que Cristo lo ponga como el líder de la iglesia en su momento. Sí. Pero nosotros tenemos, por ejemplo, al apóstol Pablo y analizamos su background y pudiéramos decir, pero Pablo fue más influyente que Pedro. Claro, y más escritor y más Pablo fue más grande que Pedro. Claro, muchas cosas. Pablo se enfrentó a lo que Pedro no se enfrentó. Exacto. Pablo llevó el evangelio y ese mensaje de la palabra mucho más lejos que Pedro. Pedro no salió de su zona de confort, de Jerusalén, Judea y esa zona. Sí, siempre. Pero tenemos un apóstol Pablo que va a Pérgamo, que va a Filipo, que llega hasta Roma. Y su deseo era llegar a España y la India. Yo creo que si Pablo hubiese contado con más tiempo de vida, llega y halla los taínos en República Dominicana. ¿Me entiendes? Porque su misión era expandir hasta el último de la tierra. Sí, es verdad. Pero ¿a quién Jesús le dijo? ¿A quién Jesús le dio la gran comisión? Se la dio a Pedro y a los que estaban presentes. Exacto. Se la dio a Pablo. No, él la dijo a Pedro y a los que estaban ahí. Lleven este evangelio hasta el último de la tierra. Sí. Luego con Pablo, él tiene un encuentro personal, Jesús, con él. En Damasco. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, estamos viendo como que Jesús delega una responsabilidad sobre Pedro, pero Pablo es quien la ejerce y quien la lleva más allá. Sí. Claro, yo no estoy restando mérito a ninguno de los dos. Incluso recuérdate que Pedro fue uno de los predicadores más influyentes de hecho de los apóstoles. Las almas que se convertían, claro. Porque el llamado de cada uno es diferente. Exacto. El llamado de Pedro no es el llamado de Pablo. Pero si pudiéramos ver y encomendar a quién fue el primer líder de la iglesia por la grandeza, pudiéramos decir que Pablo. Porque cuando evaluamos el peso, decimos Pablo tiene más peso. Sin embargo, nos detenemos acá. ¿Es Pedro entonces el primer papa? Eso es una palabra que impone el Imperio Romano después del año 300. ¿Entiendes? Eso no lo impuso Jesús. Claro. Si decimos que Pedro fue el primer papa, entonces estaríamos diciendo que Jesús instituyó la Iglesia Católica. Exacto. Y Jesús no instituyó la Iglesia Católica. No. Jesús no instituyó la Iglesia Evangélica. No. Jesús no instituyó la Iglesia adventista, ni la pentecostal, ni la bautista, ni la presbiteriana. Ni la metodista. Jesús no instituyó ninguna iglesia. Jesús dejó una iglesia general. Amén. Dejó un pueblo. Entonces, que es su iglesia, la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo. Cuando Cristo venga en su segunda venida a buscar su iglesia, no me condenen lo evangélico. Pero Cristo va a buscar gente católica. Sí, yo digo eso. Yo lo creo también. Jesús se va a llevar pentecostales. Claro, yo lo creo también. Jesús se va a llevar adventistas. Porque la iglesia de Cristo está diseminada. Y los evangélicos creen que Cristo viene a llevárselo a ellos. Hay muchos evangélicos que se lo va a llevar el diablo. Hay muchos evangélicos que se quedan. Porque no se trata de yo ser evangélico, de ser bautista, de ser albiniano, de ser calvinista. Se trata de tener una relación con el Dios creador. Y ser parte de la iglesia de Cristo. Y hacer su voluntad. Pero eso es lo que estamos debatiendo aquí. Es mayormente el concepto mal aplicado que se ha hecho por miles de años. Sobre que el primer papa fue Pedro, que Jesús edifica. Una de las herejías más grandes, el cual yo te voy a decir claro, que Jesús no edificó la iglesia sobre Pedro. No. Porque se edifica la iglesia sobre un hombre, por ese mismo hombre cae. Señores, vamos a ver la característica de Pedro. Es verdad que fue un hombre de Dios, pero fue un hombre iracundo. Pedro fue un hombre que negó a Jesús. Sí. Pedro fue una persona que, aparte de cosas, era inestable, vamos a decir eso, en cierta parte. Ahora, sí, claro. Cuando hay un verso en Efesios, si no me equivoco, 22:20 o 20:22, Efesios 2:20 creo que es.
Tengo que buscarlo. Pero en Efesios 2:20 habla sobre el fundamento de la iglesia. Que la piedra angular de ese fundamento, ¿quién es? Es Cristo. Y cuando hablamos de una piedra angular en una construcción en la antigüedad, hablamos de la piedra más importante de la infraestructura. Es la que mantiene la infraestructura en pie y que la mantiene fuerte. Si esa piedra angular no está, ahí lamentablemente cae. Entonces ahí no habla todo. Y nosotros tenemos Reina Valera, que es el texto que nosotros más usamos. Pero cuando Jesús dice, y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿será que Jesús está, donde dice Jesús está diciendo yo? Claro, él. Pedro. Ustedes lo pueden interpretar como quieran, pero a mí no me deja claro. Hubiese dicho sobre ti. Sobre ti. Claro. Pero no dijo sobre ti. Digo sobre esta roca. Sobre esta roca. O puede decir también sobre la palabra que dijiste. La palabra que tú que yo soy el Cristo. Que yo sé exactamente. Ahí yo edificaré mi iglesia. Sobre este misterio. Claro. Que tú has dicho. Yo edificaré mi iglesia. Que no te lo reveló ni carne ni sangre. Claro. Es más fácil. Gloria a Dios. Para los que defienden esa postura, decir que cuando Jesús dice esto, se refiere a Pedro. Sí. Cuando se pudiera referir al mismo Jesús o a lo que Pedro está diciendo. Claro. Y basado en el texto que tú citaste, Jesús es la piedra angular. Profetizada está por Isaías. Sí, claro. Isaías lo profetizó. Es la piedra, hablaba. La roca es Cristo. Señores, sáquense eso de la mente. No fue Pedro el primer papa. Bueno, Efesios 2:20 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. También después de ese verso hablan de que Pedro significa roca. No, pero que también el mismo capítulo que tú estás leyendo dice que Jesús, que el Señor levantó pastores, levantó profetas, evangelistas. Revisa bien, porque yo en los años que tengo en la iglesia no he visto que diga levantó papas. Ay, santo. Ay. ¿Será que él dijo también que levantó papa? No, nunca. O que levantó un sucesor para que les representara de forma titular. Sí. Porque nosotros todos representamos a Cristo. Claro. Yo me he dado cuenta que eso viene siendo como el sumo sacerdote. Yo pensaba en eso ahora mismo. Sí. Yo dije, bueno, esta gente está implementando lo mismo del sumo sacerdote. El Papa no es la representación de Dios en la tierra, es el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, verso 8 y Hechos 2, la manifestación. Van a recibir poder. La tercera persona del Espíritu Santo sobre ustedes. No es el Papa. Es el Espíritu Santo. O sea, amén. A mí no me llena estar con el Papa, a mí me llena estar con el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Mira, yo no tengo problema con que haya un representante de la iglesia. No, yo tampoco. Yo no tengo problema. No. Yo tengo problema cuando a mí me quieren vender que él es su santidad. ¿Me entiendes? Cuando a mí me quieren vender que ese señor, que el que tenemos ahora, por ejemplo, que nadie sabe si se jaltaba de chicharrón y fritura en Argentina. Sí, cuando era Bergoglio, un hombre común y corriente. Claro, normal. Exacto. Y que ahora él es la representación de Dios. Nosotros todos representamos a Dios. Amén. Somos un sacerdote, dice la palabra en el término espiritual. Pero nosotros no somos la cabeza de una institución que se nos vea como alguien infalible, porque la figura del Papa es alguien infalible. Exacto. Sí. No, es un poder. No la figura del Papa es su santidad. Su santidad. Es la Biblia habla de Jesús como la imagen visible del Dios invisible. Hoy en día, para el catolicismo apostólico romano, el Papa es la figura de Dios visible. A quien ellos le perdonen su pecado, la van a ser perdonados. Según ellos. Bueno. Según ellos. ¿Me entiendes? Entonces yo creo que nosotros debemos de entender lo que la Biblia dice. No sobre este tema únicamente, sino sobre todas las cosas. Claro. ¿Entiendes? Nosotros tenemos que pasar por el filtro bíblico. Claro. Toda doctrina, aún la de tu propia iglesia. Claro. Aún la de mi propia iglesia, yo la paso por el filtro de las escrituras. Y si no se cuela, no sirve. No, de ninguna manera. Mira, hay algo que quiero decirlo aquí. No sé si ustedes estarían en desacuerdo conmigo. Mi iglesia es presbiteriana. Tenemos un orden que viene establecido desde allá, de los años 1500. Después de la iglesia luterana, que nace con Martín Lutero, nace la iglesia presbiteriana. ¿Entiendes? Tenemos más de 500 años de historia de las congregaciones más viejas. Y allá se sigue el patrón del credo de los apóstoles.
Muchas iglesias evangélicas entienden que el credo de los apóstoles es algo católico y que no se puede orar. Los apóstoles, tú dices el creo en Dios Padre ese. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Entonces, como la oración modelo. Padre sí, que mucha gente la hace Padre Nuestro. Es claro que sí, claro que sí. Mira, muchos evangélicos critican eso y son tan ignorantes que no pasan por Mateo capítulo 6 a ver cómo Jesús enseña el patrón de oración. Claro, es bíblico, pero lo evangélico, todo lo que huele a católico lo satanizan. Sí. No, lo que pasa es que, mira qué pasa. Mira si la Biblia lo dice, tú no lo puedes satanizar porque los católicos lo hagan. No es satanizar. Ni decir que no se puede hacer porque se parece a ellos. Una cosa es que yo te diga a ti que es el modelo a seguir de la oración. No fue lo que Jesús dijo. Cuando vayan a orar, oren así. Sí, porque fue el modelo. La oración modelo. Tú haces el Padre Nuestro cada rato. Todos los domingos se ora porque la Biblia lo dice. Porque la Biblia lo establece y lo dice. O sea, eso se respeta. No es que se respete. No es que se respete, es que es bíblico. Se prendió. No, y que tampoco no te lo voy a condenar, pero. Es que no puede porque es bíblico. Sí. Es que ese es tu concepto. No es bíblico, no es mío. No, déjate de eso. Pues la Biblia no lo dice. Vámonos al otro punto. Léeme lo que dice Génesis 6. Pero escúchame, hijo de Dios. Mateo 6. Escúchame. Lo que me refiero. Mateo 6. No sabemos lo que hablamos. Sabemos, pero lo que me refiero es, yo entiendo tu punto. Ahora, no es mi punto, es lo que dice la Biblia. Dentro del credo, creo en Dios Padre, bla, bla, bla. Todo es bíblico. Y lo sometemos bíblico hoy en día. No, es verdad, yo lo sé, incluso el credo. Pero yo te dije la oración modelo, pues esto qué. Pero mi pregunta no, bueno, ese no es el tema de nosotros. Eso no es el tema. Yo quería decir algo sobre el tema. Lo tiraste. Yo quería decir algo. No, porque estamos yo quería decir algo sobre el tema. Que en base a eso, a que el evangélico, no quiero decir cristiano, porque los católicos también son cristianos. Claro que sí. Ellos lo que no son evangélicos. Sí. Pero son cristianos católicos. Es cierto. Entonces, todo lo que huele. No, ellos no son cristianos. Todo lo que huele al catolicismo se condena. Sí, y no todo lo que huele a catolicismo. Claro que no. Entonces, es cierto. Como hay gente que no lo entiende. Con un jesuita. Como hay gente que no lo entienden, yo lo estoy sometiendo a la luz y al filtro de la palabra. Desde que empieza, tengo varias semanas y es párrafo por párrafo. Porque es necesario que nosotros veamos sobre qué base estamos parados. ¿Cómo empieza el credo de los apóstoles? Creo en Dios Padre Todopoderoso. ¿Usted cree eso como cristiano? Claro que sí. Creador del cielo y la tierra. Creo en su Hijo. Si usted no cree eso, usted no es evangélico. Es que para ser salvo, ¿qué es lo que fue crucificado, muerto y confesar y creer que Dios le levantó entre los muertos. El día le levantó entre los muertos. Yo me lo sé, varón. No puede ser. Ay, santo. Todo eso. Yo en mi iglesia lo estoy sometiendo a la luz de la palabra para saber en qué base nosotros estamos parados. Claro. Ahora hay un punto interesante. Su fundamento. Claro. Porque que yo no puedo decir tal cosa porque usted dice que diga tal cosa. No, yo tengo que parar sobre. Entonces, me refiero acá, y por eso hago la salvedad, de que todos nosotros tenemos que pasarlo por el filtro de la escritura. Que sí. Eso es verdad, en eso estamos de acuerdo. En eso. El Papa, páselo por el filtro de la escritura, a ver si es verdad que él es representante. No pasa nada. Se va a quedar revista. No pasa. Tú sabes que quería tocar un punto que tú tocaste, que cuando el Papa estaba allá en Argentina, que hacía eso, muchas personas se agarran de que Cristo tuvo una vida normal hasta los 30 años. ¿Qué tuvo? O sea, según dice que o sea, te quiero decir en el sentido, ¿sabes? Que el que Cristo tuvo. Cristo. Claro, debería. Pero ¿qué pasa? El punto fue que Cristo era el verbo. O sea, todos nosotros, todos los seres humanos, somos simiente de Adán que nacimos bajo pecado. Incluso David dice, ¿qué dice David? En pecado me concibió mi madre. Entonces, ese punto, ¿sabes? No sé si tú te has topado, pero yo me he encontrado con gente que ha dicho, como no, pero Cristo vivió en su vida normal y después salió como para corroborar lo que hizo el Papa. Hermano, yo soy el cristiano y el evangélico, que yo creo que me voy a convertir en el villano de lo evangélico. Porque yo soy el que piensa. Sí, yo hablo así de lo evangélico y la gente dice, ¿y tú no eres cristiano? Sí, pero por eso estoy hablando. Porque desde adentro yo sé. Porque tú sabes lo que pasa. Jesús fue el hombre más humano sobre la faz de la tierra. Claro que sí. Yo también es que tuvo que ser 100% humano para hablar del pecado. Que tener una vida común y corriente, igual que todo ser humano, hasta que empezó el ministerio. Porque ¿qué me va a enseñar Jesús a mí si él es un ser espiritual desde que nació?
Y me va a decir en el libro de Juan. Y no conoce. Y me va a decir en el libro de Juan que ustedes harán mayores cosas que yo. Y me va a decir también Jesús o sea, que como yo vencí el pecado, también ustedes pueden. Sí, si Jesús 100% Dios tuvo que ser todo y no es humano, ¿cómo tú me dices a mí que yo puedo vencer el pecado igual que tú? Incluso yo... Tú tienes que ser humano. Incluso en uno de mis mensajes que yo tengo que predico es sobre la autenticidad de tu ministerio. Tú tienes que... Para tú predicar algo, tienes que vivirlo. Y Jesús, para hablarte del pecado, no lo cometió, no te voy a decir que lo cometió, no lo cometió, pero sí tuvo que enfrentarse a la tentación. Para decirte, huye de ella, tuvo que enfrentarse a tuvo que conocerlo. Tuvo que conocerlo, exactamente. Claro. O sea, tiene que tener autenticidad a su llamado. Ahora, lo que queremos, como lo mismo que tú dices, sobre el mismo fundamento. La gente quiere, y no es satanizarlo, es colarlo a través de la misma palabra de Dios. Si mi Biblia no me lo aprueba, lamentablemente yo te voy a decir que no. Lo desechamos. Y lo desecho claramente. O sea, el representante de Dios, su santidad, son herejías en contra de los escritos de la palabra de Dios. Ahora, cuando Jesús da esa palabra, eso viene profetizado. El salmista lo profetiza, dice la piedra que va a ser desechada. Sí. Isaías lo profetiza. También. Después vienen los evangelios y lo predican a él. Juan el Bautista dio su mensaje. Dice, miren, yo le voy a decir algo. Después de mí viene uno que es antes que mí, que ni yo soy digno de ser su esclavo. Cuando hablaba de esclavo, hablaba de desatarle la sandalia. La sandalia, o sea, él es la roca que es profetizada desde la antigüedad. No es Pedro. No es Pedro. Pedro fue un apóstol, fue quien le dio inicio, vamos a decir, al evangelio. Predicó, fue muy influyente dentro de su zona. Y de hecho, el que se conoce como el líder de la iglesia de Jerusalén fue Santiago, hermano de Jesús. El primer pastor. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, Pedro, como apóstol, igual que los otros, tenía una misión. Claro. Y la desempeñó su misión. Claro. Pero su misión era de predicar la palabra. Incluso por eso nombraron diáconos, porque ellos estaban descuidando en el ministerio de la predicación. ¿Me entiendes? No podían abarcar tanto, porque ellos tenían una misión. Claro. Y como mencioné hace un rato, en el podcast anterior, ellos creían que Jesús venía instantáneamente. Sí, ahí mismo, ¿verdad? ¿Entiendes? Por eso tú lo ves como ellos mueren. Y vivían así. No, y que predicaban y vivían también. No, y que recuérdate un ejemplo, hay una iglesia, yo te voy diciendo que tuvo ese problema, vendían todo. Los tesalonicenses y todo, porque Jesús viene en ese siglo y Pablo dice, espérense mis hijos, déjenme explicarle. Y Pablo tuvo que explicarle no vendrá antes que venga la apostasía. El apóstol Pablo para que ellos puedan entender. Ellos creían que Jesús estaba pronto, cerca, porque Jesús le dijo que él iba a volver. Si yo vengo pronto. Como ustedes me vieron, así mismo yo vengo. Entonces, ellos creían que Jesús iba a volver pronto. Y todavía nosotros seguimos creyendo que Jesús va a volver. Claro. Pero recuerden que 1000 años para el Señor son como un día. Y un día como 1000 años. Aleluya. Aquí hay un punto en eso que estamos leyendo que leyó Julio, pero en el Evangelio de Mateo, que es algo que lo tocan, que quizás a ustedes se les pasó, y yo quiero que ustedes lo expliquen. Que es que cuando Cristo le dice que le da a Pedro la llave del reino de los cielos. Es otro tema, muchachos. Podemos no se puede abarcar, hay que hacer otro podcast para eso. Eso hay que hacer otro podcast. Eso hay que hacer otro podcast. Está bien. Pero no es que le da y que la autoridad y que no es que San Pedro esté en la puerta y que entra, pero en otro podcast, está bien. Sí. Porque que San Pedro esté en la puerta y arriba de que entra. San Pedro. No, porque es que le dicen. No, manito, eso no existe. San Pedro está en un lugar guardado para el día de la venida de así mismo, de la resurrección. San Pedro no está recibiendo a nadie, porque si estuviera recibiendo desde aquí, yo le mando un WhatsApp mío. Claro, ten misericordia. Guárdame una voy para allá. Pero sí, es un... Mira, es bueno ese tema. Anótalo que después se nos olvida, ¿viste? No, yo le voy a tener una captura de pantalla. Anótalo. Es un tema muy bueno para nosotros debatirlo. Sí. Y... a modo de conclusión, varón, ¿qué usted dice? Tú concluye y cierra y despide. Pedro, el apóstol Pedro fue un hombre que Dios utilizó para un ministerio y una función que cumplió. Una función que cumplió. Pero yo creo que si Pedro hoy en día tiene razón en el cielo, se siente avergonzado de que le han quitado la gloria a Cristo para ponerla sobre él. Exacto. Amén. Porque cuando tú santificas o beatizas, como le llaman la Iglesia Católica, a un hombre,
tú le estás quitando el mérito de lo que Dios hizo en ese hombre para que la gloria la tenga el hombre. Es lo mismo que escuché sobre María en una ocasión, que alguien dijo que si María tiene razonamiento en el cielo, tiene que estar triste. Sí, porque ustedes le han quitado la gloria a Cristo para ponerla sobre ella. Santo. Y María, Pedro y cualquiera de los santos que han beatizado, que han canonizado, simplemente son instrumentos que el Señor utilizó en su momento, como me está utilizando como a mí nosotros, y como está utilizando a cada persona que está llevando el mensaje de la palabra. Entonces, Pedro no es el vicario de Cristo, nunca fue el representante de Cristo como ustedes lo quieren vender. Ni fue el primer papa. Ni fue el primer papa. Tampoco. Pedro fue un hombre de Dios que Dios utilizó en su momento, como también nos está utilizando a nosotros en este momento. Exactamente. Amén. Entonces yo claro. No, despide tú, no quieres despedir. Bueno, en este podcast que hemos hablado de lo que concierne a Pedro, de la Iglesia Católica, nosotros en la profundidad siempre tratamos de hablar temas, no son controversiales, pero no lo hacemos con el propósito de crear controversia, sino de mostrarle la verdad. ¿A quién? A todos aquellos que por una ocasión u otra pues no pueden fluir ni tienen ese conocimiento en lo que concierne a la Biblia. Pues bien, creo que aquí se ha hablado bastante de lo que es concerniente a eso. Hay mucha tela por qué cortar, pero a veces el tiempo no nos ayuda. Sí, podemos seguir tocando más, pero creo que está bien. El punto se aclaró. Como lo decía el hermano Alfredo, creo que y muchos versos bíblicos catalogan a Jesús como la piedra, la roca y el ángulo. Muchos. Pues ya ustedes saben, desde aquí un servidor Richie Sosa, mi hermano Alfredo, mi hermano Julio Nova. Esto es A Profundidad. Síganos a través de todas las redes sociales, @Mundo de Cristo, Facebook, TikTok, Instagram. Si hay hi-fi, eso no existe. Síguenos. Ya. ¿Cómo que no? Hi-fi existe. ¿Qué foto? Nosotros fuimos fotos. El hi-fi se fue con Pedro. Síganos, así que @Mundo de Cristo y mundodecristo.net. TikTok también y A Profundidad en Instagram. Dios le bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones. Dios le guarde.